Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde te encuentres. Ya estamos aquí nuevamente para darle continuidad a esta sección del canal que se llama Personajes y series de los ochentas. Y adivinen con quién vamos a ver hoy. ¿No se nota? ¿Conocen ustedes este pequeño juguete? Además, creo que mi disfraz debo explicarles porque también me disfracé, aunque no lo parezca. Me puse muchos colores y me disfracé de cubo. ¿Ya vieron mi playera? Creo que si hubiera sido de pelota hubiera estado más fácil disfrazarme, pero bueno, es un cubo, es difícil. Pero me compré mi playerita del cubo mágico y me acordé que tenía yo este juguetito por ahí guardado desde hace un montón, que por cierto me lo regaló mi papá, pero nunca lo había armado, porque cuando me lo compró no se aguantó la emoción y lo desbarató porque lo quiso volver a armar de nuevo y nunca lo había armado. Cabe mencionar que yo nunca lo he podido armar, pero bueno, esa es otra historia. Todo comienza porque a finales de los años 70, un profesor de arquitectura apellidado Rubik, precisamente, inventó este pequeño modelo para dar a entender más o menos las estructuras, los planos y todos sus alumnos. Nunca pensó que se iba a volver algo tan popular. Más o menos fue 1900, como mediados de los 70, pero alcanzó su fama máxima en los años 80, convirtiéndose así en el juguete por excelencia o el símbolo por excelencia de los años 80. En esa época, muchos de estos juguetes que estaban en el boom en la sociedad terminaron convirtiéndose en caricaturas. Muchos de estos son tan famosos como He-Man, G.I. Joe. Incluso esta tendencia siguió hasta los años 90, en donde incluso las tortugas ninja, antes de ser caricatura, fueron también un juguete. Pues en esa época, entre las caricaturas que destacaban por haber sido primero un juguete, está He-Man y los Amos del Universo, los Transformers, G.I. Joe, incluso Mi Pequeño Pony, los osos cariñositos, y después esto, como les comenté, siguió hasta los años 90, incluso a los años 2000. En esa época había una productora de televisión llamada Ruby Spears, quienes habían sacado series como Thundercats, Goldie Gold y Jack Acción, una serie muy bonita que si quieren hablaremos de esa serie acá, Mega Man, Superman, otras de las series que sacaba esta compañía fue Tundar el Bárbaro, Alvin y las Ardillas, Los Centuriones, Rambo, Loca Academia de Policía, etcétera. Entonces decidieron arriesgarse y tomar como base la historia de este juguete y llevarla a la televisión, en este caso bajo el nombre de Rubik el Cubo Maravilloso. Y así es como llega esta serie convertida de un juguete a una caricatura en los años 80. Únicamente contó con 13 capítulos, nada más, porque no tuvo gran trascendencia, ya que el guión era bastante simple, los personajes no eran tan entrañables y realmente también estuvo envuelta en algunos problemas legales. Ahorita les voy a comentar de qué se trata. Solamente contó con 13 capítulos. La historia gira en torno a un cubo mágico, llamado obviamente Rubik, como el nombre del cubo, en donde unos niños lo encuentran después de que cae de lo que parece ser la carreta de un mago o un gitano que iba ahí atravesando en una noche muy oscura. Parece que se cae de su carro, se rompe la caja en la que la traía como una caja fuerte y ahí aparece el cubo. Los niños lo encuentran, lo arman y aparece un ser mágico con una carita que le salía aquí y sus patitas y sus manos. Y este cubo les ayudaba a tener poderes y a cumplir cualquier cosa que ellos requirieran para el momento en la aventura que estuvieran viviendo, ya fuera volar, hacerse grandes o hacerse pequeños, rescatar a alguno de ellos, atrapar al malvado en ese momento. Casi todos los malos tampoco son malvados entrañables, solamente eran como los clásicos malvados de esas series de esa época. Entonces no es una serie muy recordable por eso, porque sus personajes, como mencioné, son bastante sencillos, son muy simples, que no son bastante profundos y que además, para variar en esa época, estuvieron envueltos en algunas polémicas.
Los tres personajes principales son estos tres niños, Lisa, Carlos y Reinaldo, los cuales, si bien ambos saben armar el cubo, uno de los hermanitos lo arma tan rápido que es el que siempre le lo sacan apuros porque cuando están en problemas regularmente el cubo se cae, se desarma y ahí empiezan las situaciones graves, porque Rubik solamente funciona cuando está armado, es decir, su punto débil es estar así, sin armar. En estas aventuras, uno de los hermanitos, me parece que es Carlos, el del medio, es el que más rápido lo sabe armar y siempre corren para armarlo y solucionar el problema y salir del peligro. Regularmente sucede que el cubo se cae, se desarma o se va por una alcantarilla y tienen que sacarlo con una caña de pescar y algunas situaciones ahí divertidas para que pudieran resolver el misterio que estaban enfrentando. Lo chistoso aquí es que esta fue una de las primeras series que fue realmente, digamos, le gusta el cubo Rubik. Fue una de las primeras series que realmente fue inclusiva, porque Reinaldo, Carlos y Lisa eran latinos. No sé bien, se dice que puertorriqueños, pero no estoy segura de su nacionalidad. Lo que sí sé es que estos tres niños eran de origen latino, al punto tal que la serie no la podemos encontrar en internet en español, pero sí está en inglés. Pero cuando la vemos en inglés, te das cuenta que la mamá, incluso los niños, muchas veces se les salen frases en español como, ay caramba, cielos o mamá, usan mucho mamá. Entonces nos damos cuenta que efectivamente son personajes latinos que así se consideraron desde un principio. Esta fue, por decir, una de las primeras series inclusivas considerando a toda esta comunidad para ser los personajes principales de esta animación. El problema empezó porque el cubo Rubik al estar armado, obviamente les dije que aquí le salía una carita. A mí en lo personal nunca se me hizo una cara mala o que me diera miedo, pero pues era como una especie de duende y los duendes son traviesos. Entonces tenía una forma peculiar de poner a los malos en su lugar, en donde los hacía tener situaciones bochornosas y a los papás les empezó a molestar que el cubo fuera tan arrogante y tan burlón o que estaba siendo una mala influencia para sus hijos. Además, por la cara que salía azul, lo comparaban mucho con los pitufos y no sé si recuerdan que en una época en los 80, uy, los pitufos fueron así atacados, que estaban, que fueron demonizados, que eran malos, que se movían en la noche, que los papás debían quitarle los juguetes a los niños. Entonces, entre la situación que el niño, la carita que salía aquí se parecía a un pitufo, tanto en color como en su forma, porque obviamente pues es como un tipo de duende, es un ser mágico. Eso, más su actitud arrogante y la forma de castigar a los enemigos, hicieron que los papás dijeran que la serie debía ser cancelada, que porque no era una buena influencia para los niños de esa época. Entonces solamente contó con 13 capítulos y eso fue todo. La historia no tiene un principio en sí ni un final, simplemente vemos en el intro cómo cae de la carreta de este mago o este gitano malvado que en algunas partes de la historia pues aparece y quiere recuperar el cubo y abusaba de sus poderes del cubo, por eso él ya no quiere regresar y los niños lo rescatan. Entonces, eso es más o menos la serie. A mí la voz y el muñequito jamás me pareció feo o me dio miedo, al contrario, se me hacía bien, bien bonito, muy tierno, pero estuve leyendo artículos en inglés de la serie y decían que se les hacía muy feo la voz y tanto la voz como la carita, ¿no? El muñequito. Recordemos, como les dije, es un ser mágico, tal vez un duende, entonces pues es lo característico que tenía que hacer. Chumi, estoy grabando, échate ahí. A mí, les digo, la voz estaba distorsionada, la hacía un actor de doblaje y luego la distorsionaban para que saliera así un poco, pues como de un duende. Nunca se me hizo grotesca o me daba miedo. Lo que sí era su risa. Su risa sí es un poco extraña
pero su voz en general, no. También que a veces, al menos en los capítulos en inglés, en español, no me acuerdo, y ya no están en español para verlos, es que el cubo habla en tercera persona. Entonces eso también de pronto en inglés pues sí es un poco raro, pero eso sí los pueden ver aquí en YouTube sin ningún problema, los pueden buscar y están muy fácil de ver porque les digo que son únicamente 13 capítulos. Estos niños, además sale también en algún capítulo su abuelita, tenían un perro que medio al perro no le caía bien y cada vez que el perro se lo robaba pues terminaba siendo mezclado y perdía sus poderes. Entonces, realmente fue una serie muy cortita. Otro punto interesante fue que el opening de la serie, que a mí también se me hace súper bonito, lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. Yo no sabía que había sido grabado por Menudo. Menudo, el grupo de los 80, una boy band que estaba de moda en esa época. Yo no fui muy fan de ellos. Yo siempre fui Team Parchís, eternamente Parchís, pero sí los conocía y sí llegué a escuchar alguna de sus canciones. Y bueno, pues ellos grabaron el opening y el ending de El Cubo Maravilloso. Más o menos, así es a grandes rasgos. Las reseñas que tiene en internet en inglés son bastante malas. Todos dicen que fue una serie de porquería entre la polémica que causó, la mala animación que parecía una animación de Hanna-Barbera en sus inicios, pero claro, también recuerden que estamos hablando de los años 80, o sea, no pueden comparar la animación actual con algo de esta época, que si bien es cierto, hay series buenísimas en esta época de una gran alta calidad en animación, bueno, pues esta fue más sencilla, no tuvo el éxito esperado. eh, Estuvo basada en una historia en la que dicen que no tenía muchas posibilidades de sacarle una gran historia. Es lo que sucede ahorita con las películas nuevamente que están de modas después de la película de Barbie, que muchos quieren sacar películas de juguetes o de juegos y por ahí escuché que van a hacer la película del juego de Uno y dices, ¿y de qué va a tratar? O sea, ¿en serio? Bueno, ya hemos visto que hay de Playmobil y de Lego y demás, ¿no? Entonces no es algo nuevo estas películas basadas en juguetes o estas animaciones. Esta fue de las primeras que se llevó a cabo, no tuvo el éxito, no fue bien recibida, tal vez la época, tal vez le hubieran podido hacer un guión un poquito más profundo, que hubiera sido más atractivo, pero yo la recuerdo con mucho cariño. A mí me gustaba mucho, quería yo poderlo armar y que le saliera una carita y que me concediera poderes. ¿Por qué no? Esta fue transmitida en 1983, 1984. Me parece que fue en el Canal 5. Nunca vi una repetición de ella. En Estados Unidos creo que también hubo una repetición después y lo juntaron junto con la caricatura de Pac-Man, que esa también está basada en un videojuego y pues es prácticamente toda la información que hay al respecto. Otro punto muy en contra es que critican mucho al gitano que lo llevaba en la carreta cuando se cae, porque es una carreta que se ve como de una época pasada, lleva la carreta llantas de madera, se cae y se rompe. Esto todo sucede en el intro, todos nos damos cuenta de esta historia en el intro. Y critican que por qué siendo un gitano o teniendo a Rubik tan poderoso no podía pedirle un medio de transporte mejor. Les vuelvo a repetir, era 1980. Yo sí llegué a ver carreteras con, carretas con llantas, con ruedas, con llantas con ruedas. Yo sí llegué a ver carretas con llantas de madera, entonces, y sobre todo en Latinoamérica, y porque los niños son latinos cuando lo encuentran, entonces, digamos que no se me hace esa parte tan descabellada. A lo mejor el gitano no le quiso pedir un auto o algún tipo de transporte mejor porque él intentaba permanecer inadvertido y no quería llamar mucho la atención para que no se dieran cuenta que tenía este poderoso ser mágico que tenía poderes y le cumplía deseos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Es cortito porque no hay más que decir de este cubito. Yo quería aprender a armarlo y armarlo ahorita aquí en el programa, pero si no aprendí durante tantos años, no iba a aprender en un par de horas, ¿verdad? Lo intenté y me di cuenta que definitivamente armar un Rubik no es mi talento y que nunca voy a obtener los poderes mágicos que obtengan de él porque simplemente no se me da.
Entonces prefiero tener mi medallón mágico y convertirme en Sailor Moon o alguna otra princesa mágica. Así que, bueno, esto sería todo. Espero se hayan divertido, hayan recordado esta serie. Pónganla, el intro es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y vamos a tratar de que se le recuerde más bonito y no con esos recuerdos tan feos, porque realmente yo no recuerdo que haya sido una serie ni tan mala, ni tan grotesca o de mala influencia. Así que, bueno, me despido. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo en dónde te encuentres. Bye.